Entonces vamos a comenzar con lo del techo de deuda, que de verdad no lo tenía como pendiente, porque tampoco es que generemos un guión para esos capítulos, pero hay que hablar de él porque sí me parece tal vez de lo más relevante que está ocurriendo ahorita. ¿Qué significa eso? Básicamente, en Estados Unidos es el Congreso quien determina cuál es ese techo, o sea, la cifra o el monto límite para que Estados Unidos o el Estado se endeude. ¿Para qué se endeuda? Pues normalmente para cubrir los gastos del Estado que no logran ser cubiertos por el recaudo fiscal. Y eso, como la mayoría de países, si no decir todos, es normal, es decir, suele ocurrir que el Estado deba apalancarse a través de ese endeudamiento para cubrir sus gastos o sus obligaciones. Lo que pasa es que vuelve a llegar al tope que se había asignado o que se había aprobado anteriormente y tiene nuevamente que solicitarse al Congreso para evidenciar si se puede aumentar el gasto. ¿Esto cómo se hace para decirlo en términos digeribles? Básicamente es que el Estado pida préstamos. ¿A quién le pide o cuál es el mecanismo? Se hace a través de lo que se conocen como los bonos del Tesoro, ¿sí? Los bonos de deuda pública. Los bonos del Tesoro son conocidos por ser tal vez los títulos, valores o más bien los activos financieros más seguros Más del seguros. mundo, siendo principalmente los bonos, o sea, los títulos del tesoro estadounidenses, ¿cierto? De hecho, el de 10 años y 30 años se considera el activo financiero más seguro del mundo. ¿Quiénes compran estos títulos? Es decir, ¿quiénes son los que le prestan a Estados Unidos? Porque allí también hay una pregunta interesante, ¿no? Estamos hablando de la potencia económica mundial, pues de la economía de lejos con mayor PIB, pero aún así necesita de otros que lo apalanquen. ¿Quiénes creen ustedes que son los que han venido apalancando la, Sí, la economía? Claro, el mayor deudor o mayor tenedor de títulos del tesoro es China, seguido de Japón. es muy una creador de deuda estadounidense, ¿no? China. Exactamente, o sea, ellos son los que le prestan a Estados Unidos. Entonces ellos, digamos, gran parte de sus reservas o digamos, de los superávit que puedan generar, destinan para compras de bonos del tesoro y en esa medida lo que hacen es resguardar pues un excedente o un capital o una destinación presupuestal para tener también una especie de inversión en los títulos más seguros que existen, que siguen siendo pues los de Estados Unidos. Pero sigue siendo extraño, ¿no? Pensar que esa gran deuda que tiene Estados Unidos y que además se concentra en estos dos países asiáticos muestra también seguramente cuál va a ser el panorama. Nos está mostrando así un foco de qué es lo que va a suceder en unos años o en las próximas décadas, quiénes van a tomar la batuta aquí en la economía mundial. Bueno, pero finalmente, Camilo, también hay que recordar que, leyendo un poco el tema, en el 2011 ya hubo un momento en el que el techo de deuda de Estados Unidos tuvo momentos bastante fuertes. De hecho, se dice que hasta 72 horas antes de cerrarse el periodo en donde el Congreso aprueba el techo de deuda, se aprobó la extensión o el aumento del techo para no caer en esa. Pues yo no tengo eh, ese dato exacto, pero no sé si de verdad fue 72 antes o después, porque sí sé que incluso la calificadora, que en este caso fue Standard Poor's, logró emitir pues una nueva calificación y en ese caso pues le bajó puntos a la pero sí, calificación de, sí, de bonos estadounidenses. fueron 72 horas, pero la coyuntura que actualmente hay Estados Unidos con el tema es que la Cámara de Representantes actualmente en Estados Unidos, su mayoría es eh, no demócrata, es Republicana. republicana, lo que hace que la negociación en este momento esté entre el gobierno Biden y los republicanos en Cámara para un techo de deuda. Pero claro, como estamos a puertas de entrar allá
elecciones presidenciales, por lo menos en la etapa de preselección presidencial en Estados Unidos, pues ya hay un juego de ajedrez en el juego, en el tema político. Político, claro. ¿Qué hace? Me imagino ¿Qué hace también que, cómo están pidiendo, porque eso también se debe jugar, si bien pues ah, no es Colombia, pues igual, ¿no? Es lo que usted decía, es un ajedrez político donde van a estar jalonando, porque además ellos saben que tienen que hacerlo. Vamos a ver, no van a aprobar entonces el aumento del techo de deuda. Históricamente lo que ha pasado es que siempre se acerca, como es el Congreso quien tiene que aprobar, entonces me imagino que empiezan las negociaciones un poco debajo de la mesa, creo yo, y al final se tiene que aprobar. ahí Lo quería cierto hacerle se está convirtiendo en algo insostenible esa deuda, ¿no?